Cada jueves mi hijo entraba a mi casa como si fuera el dueño del mundo y se llevaba la mitad de mi jubilación. Pero ese día, delante de la vecina que solo había venido a pedir un poco de azúcar, bufó con esa cara de asco que ya le conozco de memoria. «Vieja lenta, apúrese, usted ni necesita ese vuelto. Soy Ramona. Tengo 75 años, viuda desde hace 20, y he vivido para criar a ese mismo hijo que ahora me mira, como si yo fuera un estorbo que se mueve demasiado despacio. Lo que él no sabe es que ese jueves, cuando sonreí y tomé la tarjeta sin decir una palabra, empecé a mover piezas que nadie más podía ver. La vecina, doña Rosa, se quedó parada en la puerta con el paquetito de azúcar todavía en la mano, sin saber si meterse o salir corriendo. Yo conocía esa mirada, la misma que me ponían las clientas cuando vendía pan recién horneado en el mercado años atrás, una mezcla de lástima y apuro. Miguel ni la miró, solo extendió la mano abierta, con los dedos gordos e impacientes, como si mi jubilación fuera un cajón que él tenía derecho a vaciar cada semana. «Apúrese, mamá, que tengo cosas que hacer», repitió, pero esta vez más bajo, casi entre dientes, aunque lo suficientemente fuerte para que Rosa lo oyera. Yo sonreí. No fue una sonrisa de alegría, claro. Fue esa que uno aprende a poner cuando ya no vale la pena gastar saliva. Mis manos, todavía con las cicatrices de tanto amasar masa caliente durante 35 años, tomaron la tarjeta del banco con calma. La misma tarjeta que él me había ayudado a sacar cuando enviudé, diciendo que era para protegerme. Protección, decía él. Yo sabía que era control. «Anda, hijo, no te hagas esperar», le dije con esa voz que suena dulce pero que por dentro lleva años de hierro. Doña Rosa murmuró algo sobre que no era necesario, que ella podía volver otro día. Pobre mujer. Llevaba viuda casi tanto tiempo como yo, pero sus hijos la visitaban para llevarle comida, no para quitarle lo poco que le quedaba. Miguel la ignoró por completo. Se dio media vuelta, contando los billetes que acababa de sacar de mi monedero como si fueran suyos desde siempre. Yo lo observé desde la cocina. La camisa planchada que seguramente le había lavado su mujer, el reloj caro que se compró con préstamos que nunca devolvió, los zapatos lustrosos que pisaban mi piso de baldosas como si pisaran tierra conquistada. Cerré los ojos un segundo y el olor a pan recién hecho me invadió la memoria, aunque en mi cocina ya no había horno desde hacía años. Durante décadas me levantaba a las 3 de la mañana para amasar, hornear y cargar canastos pesados hasta el puesto del mercado. Carlos, mi difunto marido, siempre decía que mis manos eran mágicas porque convertían harina y agua en sustento para media cuadra. Cuando él murió de aquel problema en el corazón, tan repentino que ni tiempo tuve de despedirme como Dios manda, me quedé sola con Miguel, que apenas tenía 19 años. Yo seguí amasando, seguí cargando, seguí sonriendo a las clientas, mientras por dentro me preguntaba cómo iba a pagar la luz, el agua y los estudios de ese muchacho que juraba que iba a ser ingeniero. Resulta que el ingeniero terminó siendo experto en encontrar la mitad exacta de mi jubilación cada mes. «Vieja lenta», había dicho. 2 palabras que se me clavaron como astillas. No porque fueran nuevas, las decía de distintas formas desde hacía por lo menos 5 años. A veces era «mamá, no sea complicada», otras «ya está grande para entender estas cosas». Pero delante de la vecina, con ese tono de bufido, fue distinto. Fue público. Fue la gota que hace que una se pregunte cuántas gotas más va a aguantar antes de que el vaso se rompa y corte a todos. Doña Rosa se acercó mientras Miguel bajaba las escaleras silbando. Me puso una mano en el brazo, esa mano arrugada y tibia que olía a jabón de lavar ropa. «Ramona, ¿por qué le permitís?», me preguntó en voz baja. «Ese muchacho te trata como si fueras...». No terminó la frase. Yo le di palmaditas en la mano y le serví un vasito de agua fresca del jarro que siempre tengo en la mesa. El jarro era de Carlos, azul con pintitas blancas. Lo único que quedó entero después de que Miguel vendiera casi todo lo que teníamos de valor para invertir. Invertir. Otra palabra que él usaba como quien dice, «confía en mí». «Rosa, hija», le dije, porque para mí todas las mujeres más jóvenes son hijas. A esta edad una aprende que hay batallas que se ganan callando. Ella no entendió. Claro que no. Nadie entiende hasta que le toca. Yo tampoco entendía cuando Carlos vivía,
y yo pensaba que mi jubilación sería para sentarme en una mecedora a mirar la plaza y tomar mate por las tardes. En cambio, aquí estoy, a los 75 años, calculando cuánto me queda después de que mi propio hijo se lleva su mitad justa. Justa, dice él. Como si hubiera alguna justicia en que yo me levante a las 6 para ir al banco a cobrar y él aparezca a las 9:30 con cara de apuro. Tomé la tarjeta, me puse el chal liviano sobre los hombros aunque no hacía frío, y le dije a Rosa que me acompañara hasta la plaza si quería. Ella aceptó. Creo que tenía miedo de dejarme sola. Bajamos las escaleras despacio porque mis rodillas ya no son las de antes. Cada escalón me recordaba las mañanas en que cargaba 40 kilos de pan hasta el puesto. Miguel siempre se quejaba de que olía a horno. Decía que sus amigos se burlaban. Yo le respondía que gracias a ese olor, él había comido todos los días. Ahora come mejor que yo, eso seguro. En la plaza el banco estaba lleno, como siempre los jueves. La gente mayor hacía fila con sus bastones y sus libretas. Yo me puse al final, con Rosa a mi lado comentando del precio de las verduras. Yo respondía con monosílabos porque mi cabeza estaba en otra parte. En la tarjeta que apretaba entre los dedos, en la cara de asco de Miguel, en esa frase, «Usted ni necesita ese vuelto». ¿Vuelto? El vuelto que me sobra después de pagar las cuentas es lo que me permite comprar un pedazo de carne cada 15 días. El vuelto es lo que guardo en una lata vieja debajo de la cama para cuando la luz suba otra vez. El vuelto es lo único que me queda de dignidad después de haberle dado a ese hombre todo: leche, pan, estudios, techo, paciencia, todo. La cajera me conocía. Se llama Laura, una muchacha de unos 30 años con cara de cansada, pero siempre amable. Cuando me atendió, le pedí que me mostrara el saldo completo. No el que Miguel veía, el completo. Ella me miró un segundo más de lo necesario, como si supiera que algo no andaba bien, pero no preguntó. Me imprimió el papelito. Lo doblé sin mirarlo todavía y lo guardé en el bolsillo del chal. «Doña Ramona, ¿todo bien?», me preguntó en voz baja. «Todo lo bien que puede estar a esta edad, mija», respondí con esa ironía seca que ya se me sale sola. Al menos sigo respirando sin pedir permiso. Ella sonrió con tristeza. Creo que todos en el barrio sabían. Las paredes hablan en los pueblos chicos, y mi hijo no era precisamente discreto con el dinero que le prestaba a su mamá. Compraba motos, después autos, después regalos caros para su mujer, mientras yo remendaba el mismo vestido desde hacía 3 años. Salimos del banco y Rosa me invitó a sentarme en un banco de la plaza. El sol pegaba suave, de esa forma que en primavera parece una caricia. Yo saqué el papelito y lo leí. La cantidad era la de siempre. Miguel se llevaba casi todo, pero había algo más, un detalle que él nunca había notado porque nunca se molestó en mirar los números completos. Un depósito pequeño pero constante que venía de una cuenta antigua, de cuando yo vendía pan y guardaba lo que podía en un banco distinto. Una cuenta que abrí a nombre mío sola, sin que Carlos ni después Miguel supieran. Pequeñas cantidades durante años. Migajas que se convirtieron en algo más. No se lo conté a Rosa. Solo doblé el papel otra vez y lo guardé. Ella me hablaba de sus nietos, de cómo la visitaban los domingos. Yo asentía y pensaba en mi propio nieto, el hijo de Miguel, que apenas me visitaba porque su padre decía que yo confundía al niño con historias viejas. Confundir. Otra palabra elegante para decir que no querían que yo contara la verdad. Volvimos caminando despacio. Cada paso que daba sentía más pesado, pero no por las rodillas. Era como si cargara 20 años de silencios. 20 años desde que enterré a Carlos y prometí que sacaría adelante a nuestro hijo. 20 años de madrugadas, amasando para que Miguel pudiera ir a la escuela con la ropa limpia. 20 años de escuchar «Gracias, mamá», que después se convirtieron en «Apúrese, vieja». Cuando llegamos a la puerta de mi casa, Rosa me abrazó. Un abrazo de verdad, de esos que aprietan y transmiten calor. Yo le devolví el abrazo y le dije que no se preocupara, que las cosas a veces se arreglan solas cuando uno menos las espera. Entré, cerré la puerta detrás de mí y me quedé con la espalda apoyada contra la madera. La casa olía a jabón y a soledad. En la mesa todavía estaba el vaso de agua que le había servido a Rosa. Lo miré un buen rato.
Después saqué la tarjeta y la dejé junto al papel del banco. Miguel volvería el jueves que viene, seguro, con la misma cara, con el mismo bufido, con la misma frase. Vieja lenta. Pero ese papelito que yo había guardado en el chal decía otra cosa. Decía que las migajas de toda una vida de trabajo podían sumar más de lo que un hijo ingrato imaginaba. Decía que tal vez yo no era tan lenta como él pensaba. Decía que había llegado el momento de que el horno, aunque ya no estuviera en mi cocina, volviera a encenderse de otra forma. Me senté en la silla de Carlos, esa que nadie se atrevía a ocupar, y por primera vez en mucho tiempo no sentí el peso de los 75 años. Sentí el peso de algo distinto, el peso de una decisión que todavía no tenía forma completa, pero que ya había empezado a moverse. Desde la ventana veía la plaza, el banco, el mismo banco donde Laura me había mirado con esa comprensión silenciosa. Sonreí otra vez, pero esta sonrisa era distinta. Esta no era para Miguel, ni para Rosa, ni para las clientas de antes. Esta sonrisa era solo mía. Y cuando uno sonríe así, después de tanto tiempo callando, es porque ya sabe que el siguiente jueves no va a ser igual al anterior. Cerré los ojos y respiré hondo. La casa estaba en silencio, pero por dentro mío algo hacía ruido, como cuando la masa empieza a levar y uno sabe que ya no hay forma de detenerla. El jueves que viene, cuando él vuelva a decir «apúrese, vieja lenta», yo ya no voy a sonreír de la misma forma. Pero eso él todavía no lo sabía. Y mientras no lo supiera, yo tenía tiempo. Tiempo de vieja lenta. Tiempo que él mismo me había regalado con su desprecio. Me levanté, guardé el papel en el cajón de la cómoda, debajo de las sábanas viejas que ya no usaba, y fui a la cocina a prepararme un mate. El agua hervía despacio, como yo, pero hervía. Eso era lo importante, porque las cosas que se cocinan a fuego lento, como mis panes de antes, son las que terminan teniendo mejor sabor, y las que duran más. El mate me cayó pesado esa tarde, como si el agua hubiera absorbido todos mis pensamientos. Me quedé allí, en la cocina, con la pava todavía caliente sobre la hornalla, y por primera vez en mucho tiempo permití que la rabia que había guardado durante años empezara a moverse dentro de mí. No era una rabia ruidosa, de esas que gritan y rompen platos. Era una rabia quieta, de las que se cocinan a fuego lento, como los panes que yo horneaba y que duraban toda la semana sin ponerse duros. Sorbí por última vez y dejé el mate sobre la mesa. El jarro azul de Carlos me miraba desde el estante, con sus pintitas blancas ya descoloridas por el tiempo. Lo bajé y lo llené de agua fresca, solo para tener las manos ocupadas. Mis dedos, todavía marcados por las quemaduras de los hornos de antaño, rozaron el borde gastado. Ese jarro había visto de todo. Las noches en que Carlos llegaba cansado del taller, las mañanas en que Miguel, de niño, pedía más leche con cacao. Ahora solo veía a un hijo que entraba y salía como si yo fuera una máquina expendedora de billetes. Esa noche dormí poco. Me levanté varias veces a mirar por la ventana hacia la plaza oscura. El banco estaba cerrado, pero yo sabía que Laura abría temprano los viernes. A la mañana siguiente, antes de que el sol calentara las baldosas de la vereda, me puse el chal liviano, guardé la tarjeta y el papelito doblado en el bolsillo y bajé las escaleras con más decisión que la del jueves anterior. Rosa me vio desde su ventana y salió corriendo con un paquetito de galletas que acababa de hornear. «Ramona, ¿vas sola? Espera que te acompaño», me dijo, ajustándose el delantal. Le dije que no hacía falta, que esta vez necesitaba pensar en voz alta y que a veces una tiene que caminar sola para que las ideas se acomoden. Ella me miró con esa preocupación de quien ya ha visto demasiado, pero respetó. Me dio las galletas y un beso en la mejilla que olía a vainilla. Mientras caminaba hacia la plaza, el peso de mis rodillas se sentía diferente. No era menos, pero ya no me frenaba. Cada paso era un «basta» que no había dicho en voz alta todavía. El banco tenía poca gente a esa hora. Laura estaba en su ventanilla, ordenando unos papeles con esa cara de cansada que siempre tenía. Cuando me vio, levantó las cejas y me hizo una seña para que pasara directo. Me senté frente a ella y saqué el papelito sin decir nada al principio. Solo lo desdoblé y lo empujé suavemente sobre el mostrador. «Doña Ramona, ¿qué pasa?»,
preguntó en voz baja, mirando el saldo completo que yo ya había visto el día anterior. Le conté lo justo, sin dramatizar. Le dije que mi hijo venía cada jueves como un reloj, que se llevaba la mitad de lo que me daban, y que el día anterior lo había hecho delante de Rosa, llamándome vieja lenta y diciendo que yo ni necesitaba el vuelto. Laura escuchaba sin interrumpir, moviendo la cabeza de vez en cuando. Sus manos se quedaron quietas sobre el teclado. Ese vuelto es lo que le permite comprar su carne cada 15 días, ¿verdad? Dijo al final, y su voz tenía un filo de tristeza que me llegó hondo. Asentí. Entonces le pedí algo que nunca había pedido antes. Le expliqué que quería que ese dinero que venía de la cuenta antigua, esa que había abierto sola cuando vendía pan en el mercado, estuviera más protegido. No usé palabras complicadas. Solo le dije que necesitaba que el vuelto se quedara donde yo pudiera tocarlo sin que nadie más lo oliera antes. Laura miró hacia los costados, como si las paredes tuvieran oídos, y luego me habló claro, como se habla entre mujeres que entienden lo que es cargar sola. Me contó que había visto casos parecidos, no con detalles, sino con ejemplos de vida. Señoras que de repente se quedaban sin nada porque los hijos ayudaban demasiado. Me mostró en la pantalla, sin tecnicismos, cómo parte de lo que yo había guardado durante años sumaba ya una cantidad que me dejó callada un rato. 28.450 pesos. No era una fortuna que cambiara el mundo, pero para mí era cada madrugada a las 3, cada canasto cargado bajo la lluvia, cada clienta que me pagaba con monedas contadas. Migajas que yo había apartado sin que Carlos ni Miguel lo supieran, metiendo billetes en la lata debajo de la cama y después llevándolos a esa cuenta en días que fingía ir al médico. «Puedo hacer que este dinero quede separado, doña Ramona», me dijo Laura, bajando aún más la voz. «Y también puedo ajustar para que la próxima jubilación tenga un poco más de margen para usted. No es mucho cambio de un día para otro, pero si lo hacemos ahora, el jueves que viene ya va a ser distinto». No lo pensé 2 veces. Le pedí que lo hiciera. Mientras ella movía lo que tenía que mover, yo me quedé mirando el rodillo de amasar que había traído en el bolso sin darme cuenta. Era mi viejo rodillo de madera, el mismo que usé durante 35 años para estirar la masa. Lo había sacado del cajón esa mañana casi por instinto, como si necesitara tocar algo que me recordara quién era yo antes de ser solo mamá o vieja lenta. Las muescas en la madera estaban gastadas por millones de movimientos. Ese rodillo había alimentado a medio barrio, había pagado los cuadernos de Miguel, había soportado mis lágrimas cuando Carlos se fue. Lo apreté entre las manos mientras Laura terminaba. Sentí que la madera tibia me devolvía fuerza. No era un objeto cualquiera. Era la prueba de que yo había construido algo con estas manos que ahora mi hijo veía solo como lentas. Cuando salí del banco, el sol ya estaba más alto. Me senté en el mismo banco de la plaza del día anterior. Saqué una galleta de las que me había dado Rosa y la mastiqué despacio, sintiendo el azúcar crujir entre los dientes. El rodillo descansaba a mi lado, envuelto en un trapo limpio dentro del bolso. Pensé en cómo Miguel siempre se había quejado del olor a horno que yo traía pegado al cuerpo. Decía que sus amigos lo miraban raro, que parecía hijo de una sirvienta en vez de un futuro ingeniero. Yo le respondía que gracias a ese olor nunca había pasado hambre. Ahora él comía asados los fines de semana y yo remendaba el mismo vestido. La ironía era tan grande que casi me hizo reír ahí sola, en medio de la plaza. Rosa me esperaba en la puerta cuando volví. Esta vez no le dije que no se preocupara. La invité a pasar, preparé más mate y le conté parte de lo que había hecho. No todo, solo lo suficiente para que entendiera que ya no iba a sonreír y callar. Le mostré el rodillo. Ella lo tomó con cuidado. Pasó los dedos por la madera y suspiró. «Este palito ha visto más que muchos hombres», dijo, y las dos nos reímos bajito, de esa risa que las viudas nos permitimos cuando ya no queda otra cosa. Me contó entonces cosas de sus propios hijos que nunca me había dicho. Que uno de ellos le pedía dinero prestado cada mes y después desaparecía. Que ella fingía no darse cuenta para no quedarse sola del todo. Me agarró la mano y me dijo que si necesitaba que fuera testigo de algo, que contara con ella, que había visto cómo Miguel me trataba desde la ventana de su casa durante años. Esa conversación duró casi 2 horas. El mate se enfrió varias veces. Cuando se fue, la casa se sintió menos vacía.
Tenía una aliada que no era del banco, que era de carne y hueso, de las que saben lo que es lavar ropa ajena y criar hijos que después muerden la mano que les dio de comer. Los días siguientes los pasé ordenando. No la casa, sino las ideas. Saqué la lata vieja de debajo de la cama y conté lo que quedaba allí. Unos pocos billetes que había apartado del vuelto de las compras. Los sumé al plan que había empezado en el banco. Fui al mercado y compré un pedazo de carne más grande de lo normal, solo para sentir que podía. La vendedora, que me conocía de los viejos tiempos, me preguntó por Miguel. Le dije que estaba ocupado, con esa sonrisa seca que ya se me estaba volviendo costumbre. Por dentro pensé, ocupado gastando lo que no le cuesta nada. Cada noche sacaba el rodillo y lo dejaba sobre la mesa mientras tomaba el último mate. Lo miraba y recordaba escenas concretas. La vez que Miguel tenía 15 años y me dijo que se avergonzaba de que yo oliera a pan cuando iba a las reuniones del colegio. La vez que vendió la radio de Carlos diciendo que era para invertir en un curso. La vez que su mujer, esa que nunca me visita, me miró de arriba abajo el único domingo que vinieron a almorzar y comentó que mi vestido parecía de otra época. Todo eso lo fui guardando como quien guarda leña para el invierno. El miércoles por la noche no dormí casi nada. Me levanté temprano, preparé café fuerte y me vestí con la ropa que uso para sentirme más yo. La blusa azul que todavía conservaba de cuando vendía en el puesto. Me peiné con cuidado, como si fuera a una cita importante. Cuando escuché los pasos de Miguel subiendo las escaleras el jueves por la mañana, mi corazón latía fuerte, pero mis manos estaban firmes. Tenía el rodillo guardado en el cajón de la cómoda, pero su peso mental lo llevaba conmigo. Entró sin golpear, como siempre. Traía la misma cara de apuro, la misma camisa planchada, el mismo reloj caro. Ni siquiera me miró a los ojos al principio. Fue directo al monedero que yo dejaba sobre la mesa a propósito. «Apúrese, vieja lenta», dijo con ese bufido que ya era su marca registrada. «Tengo que estar en el trabajo en media hora, y usted siempre me hace perder tiempo». Esta vez no sonreí como el jueves anterior. Lo miré fijo. Saqué la tarjeta del bolsillo del chal y se la extendí, pero no como quien entrega una ofrenda. Se la di con la palma abierta, casi como un desafío silencioso. Él la agarró de un tirón y se quedó esperando que yo dijera algo. Yo me senté en la silla de Carlos y crucé las manos sobre la mesa. «¿No va a decir nada, mamá?», preguntó impaciente. «¿Qué querés que te diga, hijo?», respondí con la voz baja pero clara. «Que apure la vieja lenta para que vos puedas seguir viviendo como vivís, que ni necesito el vuelto, según vos». Se rió con esa risa corta que usa cuando cree que estoy siendo dramática. «No empiece con eso ahora. Usted sabe que yo me ocupo de todo. Si no fuera por mí, ya le habrían robado la jubilación entera». Lo dejé hablar. Por primera vez no lo interrumpí, ni le serví agua, ni le dije que se fuera tranquilo. Solo lo observé. Vi cómo sus dedos gordos contaban los billetes que sacó del cajero automático mental que yo representaba para él. Cuando terminó y me devolvió la tarjeta con cara de que le faltaba algo, me animé a decir la frase que había ensayado toda la semana. «Esta vez te llevas lo de siempre, Miguel, pero el jueves que viene va a ser diferente». Se detuvo en la puerta. Se dio vuelta con el ceño fruncido. «¿Diferente cómo? No me venga con ideas raras ahora que está vieja». No le expliqué. Solo sonreí de esa forma que él no conocía, la que había practicado frente al espejo después de volver del banco, la que no pedía permiso. Él se encogió de hombros, murmuró algo sobre que yo estaba más rara que nunca y se fue bajando las escaleras con el dinero en el bolsillo. Escuché sus pasos hasta que se perdieron en la calle. Cuando cerré la puerta, me temblaban un poco las piernas, pero no de miedo. Fui hasta la cómoda, saqué el rodillo y lo puse sobre la mesa. Lo acaricié como si fuera un viejo amigo que acababa de volver de un viaje largo. Lo que había hecho en el banco el viernes ya estaba hecho. Laura me había confirmado que el ajuste entraba en vigencia desde esa misma semana. El vuelto que tanto despreciaba mi hijo ya no iba a ser tan fácil de agarrar. Las migajas de toda una vida empezaban a tener peso propio. Me senté, respiré hondo y sentí que la masa dentro mío ya había levado del todo. Ya no había forma de volver atrás. El horno estaba encendido otra vez, aunque ya no fuera de pan. Esta vez horneaba algo mucho más duro.
algo que mi hijo iba a probar el jueves siguiente, sin saber todavía que el fuego lo había prendido él mismo con sus propias palabras. Doña Rosa golpeó la puerta poco después. Entró con cara de quien ya sabe que algo pasó. Le serví mate y le conté lo del banco, lo del rodillo, lo de la frase que le había dicho a Miguel. Ella me escuchó con los ojos muy abiertos y al final me apretó el brazo. «Ramona, esto ya empezó», me dijo. «Y no va a parar hasta que él entienda que la vieja lenta tiene más memoria y más fuerza de lo que él cree». Asentí. Miré el rodillo sobre la mesa y pensé que sí, que las cosas cocinadas a fuego lento terminan teniendo el mejor sabor, pero también terminan siendo las más difíciles de tragar cuando uno se las tiene que comer frías. Y Miguel, el jueves que viene, iba a tener que tragar un pan entero que yo había amasado con años de silencios. La casa se quedó en calma después de que Rosa se fue. Yo me quedé con el rodillo entre las manos, pasando los dedos por cada muesca. Cada una era un año de trabajo, un sacrificio que mi hijo nunca había valorado. Ahora esas muescas marcaban también el comienzo de algo nuevo, algo irreversible, porque una vez que una decide dejar de ser el horno que solo calienta para otros, ya no hay marcha atrás. El pan se estaba horneando, y esta vez yo iba a ser la que decidiera quién se lo comía y en qué cantidad. El peso del rodillo en mis manos me anclaba al piso de baldosas, como si la madera todavía guardara el calor de todos los hornos que ya no existían. Lo giré despacio, sintiendo las muescas bajo las yemas de los dedos, cada una un recordatorio de que nada de lo que había vivido se había perdido del todo. Rosa acababa de irse, dejando atrás el olor de su guiso y esa última mirada que decía más que cualquier palabra. Esto ya no era solo mi silencio. Era un camino que empezaba a bifurcarse. Me quedé allí, de pie en la cocina, con la pava fría sobre la hornalla y el jarro azul de Carlos, observándome desde el estante como si supiera que algo dentro de mí acababa de romperse para siempre. No fue un quiebre ruidoso. Fue como cuando la masa, después de levar toda la noche, de repente se tensa y ya no vuelve a su forma anterior. Respiré hondo y el aire me supo distinto, menos a resignación y más a decisión cruda. Me senté otra vez en la silla de Carlos, esa que nadie se atrevía a ocupar, y dejé el rodillo frente a mí, como quien pone una carta sobre la mesa antes de mostrar todas las demás. Los 28,450 pesos no eran solo números en un papelito, eran cada madrugada en que me quemé las manos sacando bandejas del horno, cada clienta que pagaba con monedas contadas y me decía: «Ramona, tu pan es lo único que no falla en esta cuadra». Miguel nunca vio eso. Para él yo era la fuente inagotable que se movía demasiado despacio. El primer recuerdo me agarró por el cuello sin pedir permiso. Tenía que ser así, porque los recuerdos no vienen cuando uno los llama, vienen cuando uno ya no puede seguir esquivándolos. Era una mañana de invierno de hace más de 50 años. Carlos todavía respiraba fuerte por las mañanas, antes de que su corazón empezara a fallar. Yo estaba frente a la mesa de madera, el rodillo subiendo y bajando sobre la masa con ese ritmo que ya era parte de mis huesos. El olor a levadura llenaba todo, tan espeso que se pegaba a la ropa. Miguel, que entonces tenía apenas 7 años, entró descalzo y se abrazó a mis piernas. «Mami, ¿puedo lamer el bowl?», pedía con esa vocecita que después se convirtió en bufido de impaciencia. Le dejé hacerlo y él se rió con la cara llena de harina. Carlos lo levantó en brazos y dijo: «Este pibe va a ser alguien importante, Ramona. Y todo gracias a tus manos». Esa misma tarde, después de vender hasta el último pancito en el mercado, guardé 3 monedas en la lata debajo de la cama. No era mucho, pero era mío, sin que Carlos supiera del todo, sin que nadie lo supiera. Empecé la cuenta en el banco distinto ese mismo mes, fingiendo que iba a la farmacia. Pequeñas cantidades que nadie notaba. Migajas, como diría Miguel con desprecio. Migajas que ahora sumaban más que su orgullo. Me levanté porque las rodillas me dolían de tanto estar quieta, pero el dolor ya no me frenaba. Era solo un ruido de fondo. Fui hasta la ventana y miré la plaza. El banco estaba cerrado, pero podía imaginar a Laura contando los billetes con esa cara de cansada que escondía una comprensión que pocas personas tienen.
Doña Rosa había sido la primera en ver lo que yo estaba cocinando, pero ahora necesitaba que el fuego subiera un poco más. Por eso, cuando escuché los pasos en la escalera y supe que era ella otra vez, había olvidado el pañuelo, la recibí sin sorpresa. «Ramona, no podía dormir pensando en tu cara cuando me fui», dijo entrando con el pañuelo en la mano, pero claramente con ganas de quedarse. «Ese rodillo», me quedé pensando. «¿Cuántos panes habrás hecho con él?» Le serví agua fresca del jarro azul porque el mate ya estaba muy cargado de confidencias. Nos sentamos a la mesa y el rodillo quedó entre las dos como un juez silencioso. Le conté entonces lo que no le había contado antes. No todo, pero suficiente para que entendiera que esto no era un capricho de vieja. Le hablé de las mañanas en que cargaba 40 kilos hasta el puesto, mientras Miguel estaba en el colegio. De cómo sus compañeros se burlaban del olor a horno que yo traía pegado al cuerpo. «Tu mamá parece panadera», le decían, y él volvía a casa con la cara roja de vergüenza. Yo le respondía que gracias a esa panadera, él tenía cuadernos nuevos, pero las palabras se me clavaban igual. Rosa suspiró y pasó los dedos por el rodillo, igual que yo había hecho antes. «Mi marido compraba tu pan los sábados. Decía que era el único que no se ponía duro al segundo día. Yo te veía desde mi ventana, Ramona. Te veía volver con la espalda doblada y luego, cuando enviudaste, te veía recibir a Miguel como si él fuera el rey, y vos la sirvienta. Una vez lo vi contar el dinero en la vereda, separando lo que era para él antes de subir. Pensé en bajar y decirle algo, pero una aprende a no meterse». Sus palabras abrieron el segundo recuerdo, como quien abre una herida que nunca cerró del todo. Miguel tenía 15 años, y yo acababa de llegar del mercado con las manos hinchadas de tanto amasar. El delantal todavía olía a levadura y a sudor. Él estaba en la sala con 2 amigos, esos que usaban ropa cara que yo no podía pagar. Cuando entré, uno de ellos arrugó la nariz. «¿Qué es ese olor a pan quemado?» Miguel se rió nervioso y dijo: «Es mi mamá, que no sabe hacer otra cosa». Lo dijo bajito, pero lo escuché. Me fui a la cocina, agarré el rodillo y empecé a trabajar la masa con tanta fuerza que la mesa temblaba. Carlos ya no estaba para defenderme. Esa noche guardé 20 monedas en la lata y fui al banco al día siguiente. Abrí otro depósito pequeño en la cuenta secreta. «Esto es para cuando él crea que ya no sirvo para nada», pensé mientras la cajera me miraba raro. Ahora, con 75 años, entendía que ese momento había sido el verdadero comienzo. No de mi vejez, de mi paciencia estratégica. Rosa me agarró la mano. Sus dedos estaban tan arrugados como los míos, pero más tibios. «Contame todo, Ramona. No te guardes más. Yo puedo ser vieja, pero tengo ojos y oídos buenos. Vi cómo su mujer te miró aquel domingo que vinieron a almorzar. Te midió el vestido como si fueras un trapo viejo. ¿Y el nieto? El pobre chico te mira con ganas de acercarse, pero el padre lo aleja como si vos fueras contagiosa. Eso me dolió más que cualquier bufido de Miguel. Mi nieto, el único que tenía, 12 años, y apenas lo había abrazado 3 veces en el último año. Miguel decía que yo lo confundía con historias viejas. Historias de cuando su abuelo Carlos lo llevaba a la plaza y le contaba cómo había construido el taller con sus propias manos. Historias de cuando yo vendía pan y la gente hacía fila. Para Miguel eran confusiones. Para mí eran la verdad que él no quería que se transmitiera. El tercer recuerdo llegó más pesado, como el último canasto del día que casi no se puede levantar. Fue el año después de enterrar a Carlos. Miguel tenía 19 y juraba que iba a ser ingeniero. Me pedía dinero para inversiones, y yo se lo daba porque pensaba que era lo correcto. Una tarde lo seguí sin que él supiera. Lo vi en un bar de la plaza gastando en una sola noche lo que yo ganaba en 3 días de horno. Esa misma noche, con las manos todavía oliendo a pan, fui al banco distinto y deposité lo poco que había guardado. 30 pesos. Luego, 40. Luego más. Nunca le dije nada, ni a él ni a nadie. La cuenta creció en silencio, como crece la masa en la oscuridad. 28.450 pesos después. Esa cuenta era la prueba de que yo nunca había sido lenta. Había sido precisa. Había sido paciente. Había sido lo que Miguel nunca aprendió a hacer. Cuando el recuerdo se disolvió, sentí que algo dentro de mí se acomodaba de forma definitiva.
Ya no era la Ramona que sonreía y callaba. Era la Ramona que había decidido el tamaño del pedazo que cada uno se merecía. Miré a Rosa y le dije con la voz firme sin temblar: porque esto ya no es solo tu jubilación, Ramona. Es el respeto que te robaron durante 20 años. Después de que se fue por segunda vez, la casa quedó en un silencio que ya no era pesado. Era expectante. Fui hasta la cómoda, saqué la lata y sumé lo que quedaba a los números que Laura me había mostrado. No era una fortuna que cambiara el mundo, pero cambiaba el mío. Cambiaba el hecho de que ya no tendría que elegir entre carne cada 15 días o remendar el mismo vestido otro año más. Tomé el rodillo y lo envolví en el trapo limpio. Lo guardé en el bolso junto con el papelito del banco. Mañana iría a la plaza otra vez. No para cobrar, para sentarme en ese banco y observar, para ver si mi nieto pasaba por allí después de la escuela, para plantarle una semilla de verdad antes de que su padre lo convenciera de que la vieja lenta solo servía para apurarse. Me preparé una cena sencilla pero abundante. Corté la carne en trozos generosos, algo que no hacía desde hacía meses porque siempre calculaba lo que Miguel se llevaría. Mientras comía, pensé en frases cortas que no iba a olvidar. El vuelto que desprecias es el pan que yo horneé para que nunca pasaras hambre. Una madre no es una máquina que se apura cuando el hijo tiene cosas que hacer. Esas palabras no eran para decirlas en voz alta todavía. Eran para mí, para endurecerme del todo. La noche se hizo larga. Me acosté, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Miguel con ese bufido de asco delante de Rosa. Vieja lenta. 2 palabras que ahora se me aparecían como el ingrediente equivocado en una receta. Porque yo no era lenta, era metódica. Había tardado 75 años en llegar a este punto, pero cuando una masa le va bien, ya nada la detiene. Me levanté a medianoche y volví a la mesa. Saqué papel y un lápiz viejo. Escribí una sola línea, sin adornos. El jueves que viene trae tiempo, porque la vieja te va a contar una historia completa. No era una amenaza, era una invitación. La guardé en el mismo cajón donde estaba el papel del banco. Mañana la pondría sobre la mesa antes de que él llegara, no para que leyera antes, para que viera que yo ya no escondía nada. Cuando finalmente me dormí, soñé con el horno encendido, no con pan, con algo más duro, con algo que, una vez horneado, no se podía ablandar con excusas. Desperté antes del amanecer, como en los viejos tiempos. El rodillo estaba al lado de la cama y lo toqué por última vez esa mañana. Ya no era solo un objeto. Era la prueba viviente de que yo había construido todo esto con mis manos, y que ahora esas mismas manos cerrarían lo que hacía falta cerrar. Rosa golpeó otra vez a media mañana. Traía noticias. Había visto a la mujer de Miguel en el mercado preguntando por mí. Dice que Ramona está rara últimamente, le había comentado a la vendedora. Rosa se rió bajito al contármelo. Rara. Si supiera lo que viene, usaría otra palabra. Nos tomamos un mate largo, de esos que duran porque las palabras salen despacio. Le conté de los 3 recuerdos que me habían visitado durante la noche. Ella escuchaba y agregaba sus propios pedazos de historia. Cómo había visto a Miguel vender la radio de Carlos por inversiones que nunca rindieron. Como el nieto, una vez, le había preguntado a ella por qué la abuela Ramona no iba a su cumpleaños. Pequeñas piezas que encajaban en el rompecabezas que yo estaba armando. Al mediodía salí sola a la plaza. Me senté en el banco de siempre. El sol pegaba suave y la gente pasaba con sus bolsas del mercado. Vi a Laura salir del banco un momento para tomar aire. Nos miramos de lejos y ella hizo un gesto con la cabeza, como diciendo: «Estoy de tu lado». No nos acercamos. No hacía falta. Algunas alianzas se entienden sin palabras. Allí, sentada, sentí el cambio completo. Ya no había vuelta. El pivote se había movido del todo. Lo que venía el jueves no era solo un ajuste en la jubilación. Era el momento en que Miguel descubriría que la vieja lenta había estado corriendo una carrera que él ni siquiera había visto, que las migajas tenían dueño, que el horno que él creía apagado llevaba años preparando algo que le iba a costar tragar. Guardé el papel con la frase en el bolsillo del chal. Lo palpé varias veces mientras volvía caminando. Mis rodillas dolían, pero mis pasos eran más firmes. La casa me esperaba con el jarro azul, el rodillo envuelto
y la lata vacía que ya no necesitaba esconder. Todo estaba en su lugar, incluido yo. Y aunque todavía no sabía exactamente cómo terminaría esa conversación del jueves, sí sabía una cosa con la claridad de quien ha amasado miles de panes. Una vez que el fuego está encendido y la masa ha levado, solo hay dos opciones: o se hornea completo o se tira. Y yo ya había decidido que esta vez no se tiraba nada. Ni el pan, ni la verdad, ni el respeto que me debían. Lo que Miguel no imaginaba era que yo había dejado de ser el ingrediente. Ahora era la que decidía la receta entera. Y esa receta, por primera vez en 75 años, llevaba mi nombre desde el principio hasta el final. El jueves que viene, cuando él entre con su bufido de siempre, va a encontrar una mesa puesta de otra forma. Y en esa mesa no solo habrá un papelito con números. Habrá una historia completa que empezó con harina y agua y terminó con acero. Esta vez el rodillo de madera ocupaba el lugar principal, envuelto todavía en su trapo limpio, pero con las muescas a la vista, como si fuera un testigo que por fin iba a hablar. A su lado, el papelito del banco doblado con cuidado, y el jarro azul de Carlos lleno de agua fresca. Nada de mate. El mate era para las conversaciones suaves. Esto iba a ser otra cosa. Escuché sus pasos en la escalera mucho antes de que llegara a la puerta. Ese ritmo apurado, como si el mundo entero le debiera tiempo. No golpeó. Nunca lo hacía. Entró empujando la puerta con el hombro, la misma camisa planchada de siempre y el reloj caro brillando en su muñeca. Sus ojos barrieron la cocina y se detuvieron un segundo en el rodillo, pero no dijo nada. Fue directo al lugar donde yo solía dejar el monedero, pero esta vez no había monedero. Solo yo, sentada en la silla de Carlos, con las manos cruzadas sobre el mantel de hule gastado. «Apúrese, vieja lenta», soltó con ese bufido que ya era como una segunda respiración para él. «Tengo una reunión en 40 minutos y usted siempre me hace perder el tiempo. ¿Dónde está la tarjeta? No me haga buscarla». No sonreí. No esta vez. Lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez habían sido de un niño que lamía el bowl de masa, y le señalé la silla frente a mí con un gesto lento pero firme. «Siéntate, Miguel. Hoy no vas a apurarme. Hoy vas a escucharme». Se rió de esa forma corta y seca que usaba cuando pensaba que yo estaba teniendo uno de mis momentos de vieja. Pero algo en mi voz lo hizo dudar. Se quedó parado un momento, con la mano todavía extendida, como si esperara que la tarjeta apareciera por arte de magia. Luego miró el rodillo otra vez y frunció el ceño. «¿Qué es esto, mamá? ¿Ahora juega a la panadera nostálgica? No tengo tiempo para sus recuerdos. Deme la tarjeta y terminemos con esto». Me incliné un poco hacia adelante. Mis rodillas dolían por la noche sin dormir, pero el dolor era lejano, como el eco de un horno que ya no quema. Tomé el rodillo con las dos manos y lo desenvolvió despacio, dejando que la madera tocara la mesa con un sonido seco que llenó la cocina. Las muescas brillaban bajo la luz que entraba por la ventana. Cada una era una historia que él había olvidado. «Este rodillo me quemó las manos durante 35 años para que tú nunca supieras lo que era tener hambre. Con él amasé el pan que pagó tus cuadernos, tu ropa, tus inversiones, que nunca rindieron. Y mientras yo cargaba 40 kilos hasta el mercado, tú te avergonzabas del olor que traía pegado al cuerpo. ¿Te acordás, hijo? Tu mamá parece sirvienta», te decían tus amigos. Y yo guardaba monedas en una lata debajo de la cama para que nunca te faltara nada. Él puso los ojos en blanco y se dejó caer en la silla con impaciencia. Sacó el celular del bolsillo y miró la hora. Otra vez con lo mismo. «Sí, mamá, usted fue una santa. Ahora deme lo que me corresponde y sigo mi día. La mitad de la jubilación, como siempre. No sea complicada». Ahí estaba, la palabra que él usaba para reducirme: complicada. Como si mi lentitud, mi edad, mi memoria fueran solo eso. Una complicación en su vida apurada. Sonreí por dentro, porque esa misma complicación era la que había estado cocinando en silencio durante décadas. Saqué el papelito del banco del chal y lo desdoblé sobre la mesa, justo al lado del rodillo. No era el saldo completo que Laura me había mostrado el viernes. Era el nuevo ajuste. El que ella había hecho sin palabras técnicas, solo con esa mirada de mujer que entiende lo que es ser usada. «Mira los números, Miguel.
Esta semana no vas a llevártelo de siempre. Laura, la cajera que me conoce desde hace años, ajustó las cosas. El vuelto que según vos Johnny necesitaba, ya no es tan fácil de agarrar, porque ese vuelto, hijo, no era vuelto. Eran las migajas que yo apartaba cada vez que vendía un pan bajo la lluvia. 28.450 pesos. Eso es lo que guardé en una cuenta que nadie conocía, ni tu padre, ni vos. Mientras tú gastabas en motos y regalos para tu mujer, yo iba al banco distinto fingiendo que visitaba al médico. Sus dedos gordos tomaron el papel con brusquedad. Lo leyó 2 veces. Vi cómo su cara cambiaba. Primero confusión, como si los números no pudieran ser reales. Luego rabia, esa rabia que le subía por el cuello y le ponía las orejas rojas como cuando era adolescente y lo retaba por llegar tarde. ¿Qué carajo es esto? ¿Me está diciendo que me estuvo escondiendo dinero todo este tiempo? Yo me ocupo de usted. Si no fuera por mí, ya le habrían robado todo. ¿28,000? Eso es mío también. Soy su hijo. Todo lo que usted tiene me lo debe a mí por aguantarla todos estos años. Su voz subió de tono. La vecina de al lado probablemente lo escuchaba, pero no me importó. Por primera vez en 75 años, no me importó que el barrio supiera. Tomé el rodillo de nuevo y lo apreté. La madera estaba tibia, como si todavía guardara el calor de todos aquellos hornos. Recordé el segundo flashback que me había visitado la noche anterior. Miguel a los 15 años, riéndose con sus amigos mientras yo entraba oliendo a levadura. Es mi mamá que no sabe hacer otra cosa. Esa frase me había dolido más que cualquier golpe. Esa noche había depositado 20 monedas más. Ahora esas monedas estaban ahí, en esos números que él miraba como si le quemaran los dedos. No te debo nada, Miguel. Te di todo. Leche, pan, estudios, paciencia. Te di mi juventud cargando canastos mientras tú te quejabas del olor. Y cuando tu padre murió, te seguí dando. Pero el respeto, eso no te lo di. Porque no te lo ganaste. Ese dinero que ves ahí es mío. Lo construí con estas manos lentas que tanto te molestan. Y Laura ya se ocupó de que la próxima jubilación quede separada. No vas a llevarte la mitad. Vas a llevarte lo justo para que no digas que te dejé en la calle. Pero el resto se queda conmigo. Para comprar carne cada semana si quiero. Para remendar mi vestido o comprarme uno nuevo. Para sentarme en la plaza sin calcular cuánto te tengo que dar. Se levantó de golpe. La silla raspó el piso con un ruido que pareció un trueno en la cocina pequeña. Su cara estaba roja ahora, y el bufido se había convertido en algo más feo, más desesperado. Usted se volvió loca, vieja ingrata, después de todo lo que hice por usted. La tarjeta, las cuentas, todo. ¿Y ahora me sale con esto? Voy a hablar con el banco. Voy a decirles que usted no está en sus cabales. Laura esa... Voy a hacer que la echen si es necesario. Ahí fue cuando golpearon la puerta. Suave pero firme. Sabía que era Rosa. Le había pedido que estuviera atenta, no como testigo formal, sino como la amiga que había visto todo desde su ventana durante años. Entró sin esperar que yo abriera, con su delantal todavía puesto y una olla pequeña en las manos, como si hubiera venido a traer guiso y se hubiera encontrado con una tormenta. Ramona, escuché voces, dijo, pero sus ojos fueron directo a Miguel y se endurecieron. ¿Todo bien? Miguel se dio vuelta hacia ella como si Rosa fuera una intrusa en su propia casa. Esto no es asunto suyo, doña. Váyase, es entre mi madre y yo. Pero Rosa no se movió. Puso la olla sobre la mesada y se cruzó de brazos. Sus manos arrugadas, las mismas que lavaban ropa ajena para sobrevivir, temblaban un poco, pero su voz no. Ah, pero sí es asunto mío, Miguel. Te vi desde mi ventana durante 20 años. Contando el dinero en la vereda antes de subir, separando tu parte como si tu mamá fuera un cajero automático. La vi volver del mercado con la espalda doblada y después escucharte llamar la vieja lenta delante de mí. Yo también soy viuda. Sé lo que es criar hijos que después te chupan la sangre. Y Ramona me contó lo del rodillo, lo de las madrugadas, lo de las monedas guardadas. Ese dinero es de ella. Y si hace falta, yo voy a contarle a todo el barrio cómo tratas a la mujer que te dio de comer. Vi el momento exacto en que algo se rompió en la cara de mi hijo. No era arrepentimiento, era pánico. El pánico de quien se da cuenta de que la vieja lenta había estado corriendo una carrera que él ni siquiera había visto empezar.
Se pasó la mano por la cara, sudando a pesar de que la mañana era fresca. Miró el rodillo como si por primera vez entendiera que ese pedazo de madera tenía más historia que todos sus relojes caros juntos. «Esto no se va a quedar así», murmuró, pero su voz ya no tenía el mismo filo. «Usted me va a dar ese dinero, mamá. Es familia. No puede dejarme sin nada». «No te dejo sin nada», respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Te dejo con lo que te corresponde, lo que yo decida, porque durante años creíste que yo era el horno que solo servía para calentar para otros. Ahora el horno decidió quién come y cuánto. Y las migajas que despreciabas se convirtieron en el pan que te va a costar tragar». Rosa se acercó y se paró a mi lado. Su mano en mi hombro era tibia, como el pan recién salido del horno. No dijo más, pero su presencia era más fuerte que cualquier palabra. Miguel nos miró a las dos, a la vieja lenta y a su vecina chismosa, y por un segundo vi al niño de 7 años que lamía el bowl, pero solo por un segundo. Luego volvió el hombre que entraba sin golpear y se llevaba la mitad de mi jubilación. «Va a arrepentirse», dijo bajito, casi escupiendo las palabras. «Mi mujer va a enterarse. Mi hijo, le voy a decir que su abuela se volvió egoísta». Eso me dolió. El nieto. El chico de 12 años que apenas me había abrazado 3 veces en el último año. Pero no bajé la cabeza. Apreté el rodillo y pensé en el tercer recuerdo que me había visitado esa misma mañana. El día que seguí a Miguel al bar después de que Carlos muriera. Lo vi gastar en una noche lo que yo ganaba en 3 días. Esa noche había depositado 30 pesos más. 30 pesos que ahora formaban parte de esos 28.450 que él nunca iba a tocar. «Decile la verdad», le contesté. «Decile que su abuela amasó pan para que él tuviera una vida mejor. Decile que las manos lentas construyeron algo que tú quisiste llevarte. Y si quiere venir a verme, la puerta está abierta. Pero sin tu bufido, sin tu apuro. Solo él y yo». Miguel agarró el poco dinero que había sobre la mesa, menos de la mitad de lo que solía llevarse, y lo metió en el bolsillo con rabia. Sus zapatos lustrosos pisaron fuerte al dirigirse a la puerta. Antes de salir se dio vuelta una última vez. Su cara era una mezcla de furia y algo que parecía miedo verdadero. «Esto no termina acá, mamá. Usted no sabe con quién se metió». Cerró la puerta con un golpe que hizo temblar el jarro azul. El silencio que quedó después fue pesado, pero no era el silencio de antes. Este silencio tenía sabor a masa que ya levó. Rosa me abrazó fuerte, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mis hombros no cargaban solo el peso de 75 años de trabajo. Cargaban también la fuerza de haber cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Nos sentamos las dos a la mesa. Ella sirvió agua del jarro y yo pasé los dedos por el rodillo una vez más. El sol de la plaza entraba por la ventana y pintaba todo de un dorado suave. Desde afuera se escuchaban los ruidos de siempre. Niños yendo a la escuela, vendedores gritando precios. Pero adentro, en mi cocina, algo había cambiado para siempre. Miguel se había ido con menos dinero y con una verdad que le iba a quemar por dentro. Sabía que volvería, sabía que su mujer llamaría o que intentaría algo con el banco. Pero también sabía que Laura estaba de mi lado, que Rosa había visto todo y que las migajas de toda una vida ahora tenían dueño. «Hiciste lo correcto», me dijo Rosa mientras me apretaba la mano. «Ese rodillo. Parece que todavía puede amasar más que pan». Sonreí con esa sonrisa que ya no era para nadie más que para mí, la que había practicado después de volver del banco. Pensé en el nieto, en cómo tal vez pronto podría contarle las historias verdaderas sin que su padre lo alejara. Pensé en la carne que podría comprar esta semana sin calcular. Y pensé en Miguel bajando las escaleras con el bolsillo menos lleno y la cabeza más pesada. Pero sobre todo pensé que la vieja lenta acababa de demostrar que su lentitud había sido solo la forma de cocinar algo que duraría más que cualquier bufido. El horno estaba encendido. El pan se había horneado, y aunque él todavía no lo aceptara del todo, ya no podía volver a comérselo como antes. Sin embargo, mientras Rosa y yo nos quedábamos allí, sentadas en silencio, supe que esto no era el final. Su amenaza todavía flotaba en el aire como olor a masa quemada. Vendría más, vendrían preguntas, tal vez gritos,
tal vez intentos de hacer que pareciera que yo era la que estaba complicada. Pero por ahora, por este jueves, la mesa era mía, el rodillo era mío, y el vuelto que él tanto despreciaba, ahora era el comienzo de algo que ni siquiera él, con toda su apurada vida, podría apurar. Me levanté despacio, guardé el papelito en el cajón junto a la nota que había escrito la noche anterior, y preparé un mate para las dos. El agua hirvió con calma, como yo había aprendido a hervir después de tantos años. Rosa me miró y levantó su vaso como si fuera un brindis. Por las viejas lentas, dijo bajito. Por las que terminan corriendo más rápido que nadie, respondí yo. Y mientras tomábamos el mate, con el rodillo todavía sobre la mesa como un viejo amigo, sentí que el pivote había girado del todo. Miguel había visto las consecuencias. Había tocado con sus propias manos el resultado de su desprecio. Pero la historia completa, esa que empezaba con harina y agua y terminaba con acero, todavía tenía un capítulo por escribirse. Y yo, Ramona, la que amasaba antes del amanecer, iba a ser la que decidiera cómo terminaba. El mate sabía diferente esa tarde, más dulce de lo habitual, como si el azúcar que Rosa había traído se hubiera mezclado con el alivio que por fin empezaba a asentarse en mi pecho. Nos quedamos allí un buen rato, sin prisa, dejando que el vapor subiera entre nosotras mientras el rodillo descansaba sobre la mesa como un viejo centinela que ya había cumplido su guardia. Ella no preguntó más detalles de la discusión con Miguel. Solo me miró con esos ojos que han visto demasiadas viudas cargar solas, y dijo en voz baja que el barrio ya empezaba a murmurar. No de lástima, esta vez no. De respeto. Alguien había visto a Miguel bajar las escaleras con menos billetes en el bolsillo y la cara más larga que un día de ayuno. Los primeros días después de ese jueves fueron extraños, como cuando se saca del horno un pan que uno sabe que salió bien, pero todavía no se atreve a cortarlo. Yo salía a la plaza más temprano, me sentaba en el mismo banco de siempre y observaba cómo la gente pasaba con sus bolsas del mercado. Laura me saludaba desde la puerta del banco con una inclinación de cabeza que decía todo sin palabras. Una mañana, casi 2 semanas después, ella misma salió durante su pausa y se sentó a mi lado con un vasito de café en la mano. No habló del ajuste que había hecho en mi cuenta. Solo comentó que un hombre había entrado hecho una furia, preguntando por la jubilación de su madre, y que ella le había explicado, con la calma de quien ha visto de todo, que cada persona mayor decide cómo maneja lo suyo. No levantó la voz en el banco doña Ramona, me contó con una media sonrisa, pero salió con las orejas rojas. Creo que entendió que las cosas ya no iban a ser como antes. Yo asentí y le ofrecí una de las galletas que ahora podía comprar sin calcular cada moneda. 28,450 pesos ya no eran solo un número guardado. Habían empezado a moverse en mi vida de formas pequeñas, pero concretas. Compré carne 2 veces por semana, no una cada 15 días. Me permití un corte de pelo en la peluquería de la esquina, donde la muchacha me dijo que mis canas tenían una luz bonita cuando las peinaba hacia atrás. Hasta me compré un vestido nuevo, azul como el jarro de Carlos, pero con flores pequeñas que me recordaban las margaritas que crecían junto al puesto del mercado en los viejos tiempos. Cada vez que me lo ponía, sentía que no era solo tela. Era la respuesta silenciosa a todos los años en que remendé lo mismo para que Miguel pudiera tener zapatos lustrosos. Rosa venía casi todas las tardes. Traía noticias como quien trae pan fresco. Me contó que la mujer de Miguel había aparecido en el mercado, preguntando por mí con una voz que ya no sonaba tan segura. Al parecer, en casa las cosas no estaban tan planchadas como las camisas que ella le preparaba a mi hijo. Habían discutido fuerte una noche, lo suficiente para que la vecina de ellos escuchara palabras como egoísta y vieja manipuladora, pero también escuchó al nieto, ese chico de 12 años que siempre me miraban de lejos, defender con voz baja que quería venir a visitarme. El padre le dijo que no, que yo confundía, me contó Rosa mientras pelábamos unas papas para el guiso, pero el chico respondió que él no estaba confundido, que recordaba cuando lo llevabas a la plaza y le contabas cómo se hacía el pan que nunca se ponía duro. Esa fue la primera semilla que germinó. 3 semanas después del jueves de la confrontación, escuché pasos suaves en la escalera un sábado por la mañana. No era el ritmo apurado de Miguel.
Eran pasos de niño que intenta no hacer ruido. Abrí la puerta y allí estaba él, con la mochila del colegio todavía colgada y una mirada que mezclaba vergüenza con ganas. No dijo abuela de entrada. Solo se quedó parado un momento hasta que lo invité a pasar. Le serví agua en el jarro azul de Carlos y saqué el rodillo de la cómoda. Lo puse sobre la mesa sin explicaciones. Él lo tocó con cuidado, pasando los dedos por las muescas como yo lo había hecho tantas noches. Papá dice que usted escondió dinero, murmuró al fin, sin mirarme a los ojos, que por eso ahora no puede comprarle la moto nueva que quería. No me enojé. Solo sonreí con esa sonrisa que ya era solo mía, y le pregunté si quería que le contara la verdad o la versión que su padre le daba. Eligió la verdad, y se la di, pero no toda de golpe. Le hablé de las madrugadas a las 3, del olor a levadura que se pegaba a la ropa, de cómo sus amigos se burlaban y de cómo yo guardaba monedas en una lata para que él, mi nieto, nunca supiera lo que era no tener cuadernos nuevos. Le mostré el rodillo y le expliqué que cada muesca era un sacrificio que nadie vio. No usé palabras de reproche contra su padre. Solo le dije que las manos lentas a veces construyen cosas que los apurados no entienden hasta que es tarde. Se quedó 2 horas esa primera vez. Comió un pedazo de carne que yo había cocinado sin calcular porciones y me preguntó si podía volver. Le dije que la puerta estaba abierta todos los sábados, siempre que viniera sin bufidos ni apuros. Cuando se fue, Rosa me vio desde su ventana y levantó el pulgar como una chica joven. Esa tarde preparamos mate las dos y nos reímos bajito recordando cómo Miguel, de niño, lamía el bowl con la cara llena de harina. «El chico tiene tus ojos», me dijo ella, «y parece que también está empezando a tener tu paciencia». Los meses pasaron más rápido de lo que esperaba. 4 meses después de aquel jueves, Miguel había dejado de venir los jueves. No porque hubiera aceptado todo, sino porque Laura me contó en confidencia que había intentado mover cosas en el banco y se encontró con que la cuenta antigua estaba blindada a mi nombre desde hacía décadas. No usó palabras complicadas. Solo me dijo que «Las migajas que usted guardó ya tienen dueño claro, doña Ramona, y ese dueño no es él». Supe por Rosa que en su casa las cosas se habían apretado. La mujer de Miguel había empezado a trabajar mediodía en una tienda porque el dinero que antes llegaba de mamá ya no era el mismo. Una tarde, la propia mujer me llamó por teléfono. No gritó. Su voz sonaba cansada, como la de Laura en el banco. Me pidió que pensara en el chico. Yo le respondí que el chico ya pensaba por sí mismo, que venía todos los sábados a aprender cómo se amasa la paciencia, que si querían venir juntos, sin apuros ni reclamos, la mesa tenía lugar para más vasos de agua fresca. No vinieron juntos, pero el nieto sí siguió viniendo. Traía notas del colegio para que yo las leyera y me preguntaba por Carlos, por el taller, por las historias que su padre llamaba confusiones. Una vez hasta me ayudó a comprar harina en el mercado. No hicimos pan grande, solo unas tortas pequeñas en mi hornito viejo que había vuelto a encender. El olor llenó la casa como en los viejos tiempos, y por primera vez en años no me avergoncé de él. El chico se rió cuando se manchó la nariz de harina, igual que Miguel a los 7 años. Esa risa fue el mejor pago que recibí. Rosa se convirtió en algo más que vecina. Empezamos a ir juntas a la plaza los jueves, no a cobrar con miedo, sino a sentarnos y mirar cómo las otras señoras mayores hacían fila con sus tarjetas. Algunas se acercaban y me preguntaban en voz baja cómo había hecho. Yo no daba recetas completas. Solo decía que las viejas lentas tenemos más tiempo del que los apurados imaginan, que el vuelto que nos desprecian a veces se convierte en la base de un pan que alimenta por años. Esa frase la repetí un par de veces y vi cómo las mujeres la guardaban como quien guarda una moneda buena. 6 meses después, el barrio había cambiado de tono. Miguel seguía viviendo en la misma casa, pero ya no bajaba las escaleras silbando con mi dinero en el bolsillo. Rosa me contó que lo había visto en la plaza un día, solo, mirando el banco, con una cara que ya no era de asco, sino de desconcierto. No se acercó a hablarme. Yo tampoco lo busqué. Algunas cosas se cocinan a fuego lento y cuando están listas, uno las deja enfriar antes de servirlas. Él había probado el pan que yo horneé con sus propias palabras. Ahora le tocaba digerirlo. Yo, mientras tanto, reconstruía mi vida en detalles que antes ni me atrevía a soñar.
Compré una mecedora nueva para la ventana que da a la plaza. Me sentaba allí por las tardes con el rodillo en el regazo, no para amasar con urgencia, sino para pasar los dedos por las muescas y recordar sin que el recuerdo me pesara. El vestido nuevo ya no era uno solo, tenía dos, y uno de ellos era rojo, color que no me había permitido en años, porque Miguel decía que las viejas no debían llamar la atención. Ahora llamaba la atención a mi manera. Cuando caminaba por la vereda, las rodillas todavía dolían, pero el paso era más mío. Compraba flores para el jarro azul de Carlos y cambié las sábanas viejas por unas que olían a lavanda fresca. Una mañana de primavera, casi 8 meses después de aquel primer jueves en que sonreí y guardé el papelito, el nieto llegó con una sorpresa. Traía un paquete envuelto en papel de diario. Dentro había un delantal nuevo, simple, de tela gruesa como los que usaba en el mercado. «Para que no se manche cuando hagamos pan juntos, abuela», dijo con esa voz que ya estaba cambiando. Nos pusimos a trabajar los dos. El rodillo subió y bajó sobre la mesa con un ritmo que yo le enseñaba despacio. No había apuro, la masa levaba en su tiempo. Mientras esperábamos, le conté el tercer recuerdo, el más pesado, el de seguir a su padre al bar después de que Carlos muriera. No lo hice para envenenar. Lo hice para que entendiera que las manos lentas también saben correr cuando es necesario. El pan salió perfecto esa tarde. Lo compartimos con Rosa, que se unió con un guiso de los suyos. Comimos en la mesa donde antes solo había bufidos y tarjetas. El sol entraba por la ventana y pintaba todo de ese dorado que en primavera parece una caricia. Cuando terminamos, el chico me abrazó fuerte, sin que nadie lo alejara. Ese abrazo fue más que carne, más que vestido nuevo, más que los 28,450 pesos que ahora me permitían no calcular cada compra. Fue el vuelto que mi hijo nunca entendió que yo necesitaba. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio otra vez, tomé el rodillo y lo llevé hasta la ventana. Me senté en la mecedora nueva y lo sostuve contra el pecho como quien sostiene un secreto que ya no necesita esconderse. Desde allí veía la plaza, el banco, la vida que seguía su curso. Pensé en Miguel, en cómo su apuro lo había llevado a perder lo que nunca había valorado. Pensé en las clientas de antes que me decían que mi pan era lo único que no fallaba. Y sonreí, no con ironía seca ni con desafío, sino con la paz de quien sabe que la masa ya levó del todo. Porque al final, después de 75 años amasando para otros, había descubierto que el mejor pan es el que uno hornea para sí misma, sin apuros, dejando que el fuego haga su trabajo. Y ese pan, hijo, ese que despreciaste llamándome vieja lenta, es el que ahora me mantiene tibia por dentro cuando el mundo se enfría. El rodillo se sentía liviano en mis manos esa noche, liviano como las migajas que ya no eran migajas, liviano como el respeto que por fin había vuelto a casa. Y mientras la plaza se oscurecía lentamente, cerré los ojos y respiré el olor que todavía quedaba en la madera. Levadura, esfuerzo, y por primera vez en mucho tiempo, libertad completa. No necesitaba apurarme nunca más. El horno de mi vida estaba encendido a mi ritmo, y el pan que salía de él tenía mi nombre marcado en cada corte.